Hola, ¿qué tal amigos? Nuevo reporte de mercados con brújula de mercado. Como habrás visto, la portada de este reporte se llama Filtración sobre el coronavirus, datos reales, porque realmente, bueno, de entrada subo este reporte semanal pues entre el martes y el miércoles, realmente un día más tarde porque he tenido una serie de viajes, hemos estado en las conferencias en el norte de España en Swissquote. Incluso alguno de los que esté viendo el vídeo ahora fue de los que asistió a esas conferencias. Pero, yendo al grano, en realidad me ha parecido leer un comentario esta mañana que alguien dejaba en uno de los vídeos, ya somos casi 10.000 seguidores, ¿vale? Y alguien decía algo así como, ¿no decías la semana pasada que podía haber un crash bursátil o que las bolsas iban a caer o algo así? Que nunca he llegado a decir realmente eso. He dicho que realmente se puede producir un evento como este que puede dilapidar, por decirlo así, o derrumbar las bolsas a nivel global. ¿Por qué? Porque ya estaba ocurriendo y fundamentado en algo muy concreto, ¿vale? Cuando se pone en cuarentena ciudades industriales de China con millones de personas y cuando el comercio y las transacciones globales son paralizadas o congeladas, se trata de algo muy serio, no de una gripe. Y por lo tanto, viendo la afectación que tienen los mercados reales, de ahí los datos reales que presentamos en este reporte, podemos leer entre líneas, podemos deducir, siguiendo una serie de mercados, que algo está ocurriendo. Por ejemplo, vais a ver que he traído el índice Baltic en este reporte. El índice Baltic básicamente es la referencia de ese índice que mide las transacciones marítimas que realizan los barcos a nivel internacional. Por lo tanto, ese índice nos permite medir la actividad de comercio marítimo que realiza China y el resto del mundo. Así que es importante, no solo eso, la energía incluso, que también lo citábamos la semana pasada, es un dato importante. Pero el pastel, la guinda del pastel, el postre de este vídeo, viene con esa filtración que habría hecho a través de Taiwan News una empresa estadística china donde habría mostrado datos que no coincidirían con la versión oficial o los datos oficiales presentados. Pero además de todo eso, voy a aprovechar este reporte que muchos pincharéis sencillamente por el tema estrella que es el coronavirus y que sin duda vamos a entrar en detalle en eso. Pero además vamos a aprovechar para hablar de un artículo también bastante interesante publicado por un autor que luego citaremos y a través de una web también que luego citaremos, que viene a ser algo así como los globalistas contra la facción patriótica o los nacionalistas, y hace una cronología de cómo Donald Trump ha sido intentado tumbar antes de llegar a presidente, cuando llega a presidente e incluso siendo presidente para evitar que se presente después como candidato a la Casa Blanca y cómo ha fracasado ese intento. Pero estableciendo una trama de intereses de quiénes estarían detrás y por qué quieren tumbar a Donald Trump en esa sucesión. Así que hay mucho material. Voy a avanzar directamente para no enrollarme con esto y para hacer un vídeo bastante ligero donde puedas ver contenido. Si no lo estás, te invito a que te suscribas al canal más pan que existe de información financiera y de mercados globales, donde realmente, aunque incluso quizá ni siquiera sigues la bolsa, pero te das cuenta que a través de los números y a través de los mercados te estamos dando información que la televisión raras veces te cuenta, ¿vale? Claves de mercado esta semana. Europa será la siguiente, una amenaza directa, abierta, que por cierto profetizamos en este canal hace mucho tiempo. Llevo más de un año, llevo desde el año 2017 hablando de que en cuanto la guerra comercial con China capitularizase, y además capitularía por el lado chino, lo comenté en más de una ocasión, lo he comentado en entrevistas de radio y medios de comunicación, cuando eso pasase, el siguiente en la lista sería la Unión Europea, porque era la segunda área económica con la que mayor déficit comercial contrae Estados Unidos, más de 150.000 millones de dólares en déficit comercial con la Unión Europea, frente a los 300.000 con China. Por lo tanto, estaba cantado, era lógico suponer que en cuanto a esa fase 1 del acuerdo comercial chino entrase ya en terreno seguro, empezarían a abrir el siguiente frente contra Europa, en concreto contra la industria alemana. Y por eso hablamos de que Europa sería la siguiente, porque Donald Trump lo ha declarado, que muy pronto empezará a negociar con Europa un acuerdo comercial como el que ha negociado con China. Así que estaba en la lista y ahí aparece una vez más. Las profecías de brújula de mercados de este canal se ven corroboradas con el tiempo. Macros de Alemania, datos muy concretos de Alemania donde nos muestran realmente que Alemania está en situaciones complicadas y que, de hecho, el Brexit, tanta amenaza que hubo antes de que se produjese el Brexit, se amenazaba con que la Unión Europea no estaba dispuesta a negociar, que la Unión Europea no aceptaría una cosa por otra, etc. Y repetí también, de manera profética en este canal, 1001 veces que la parte débil de eso era la Unión Europea, porque la Unión Europea tenía alta dependencia de quien es la segunda mayor economía de Europa y de la que es una economía netamente importadora, compra más de lo que vende, era un cliente, de hecho, para la Unión Europea. Y por eso, según sale y se produce el Brexit, automáticamente estamos escuchando propuestas que hace la Unión Europea para ofrecerle acuerdos comerciales a Reino Unido sin aranceles
y sin ningún tipo de restricción. Las amenazas que hicieron entonces quedan en papel mojado, eran falsas, amigos, como ya advertimos en este canal, bien analizado ese contexto político porque acertamos de nuevo con el pronóstico. Euro abajo y dólar arriba, un fenómeno sacando el gráfico de cómo la relación cambiaria entre el euro y el dólar reflejan algo claro, cristalino. El riesgo a nivel global está aumentando, bien sea por la guerra comercial, bien sea por una desaceleración económica de la industria china y alemana que se está produciendo y que he demostrado con datos en reportes anteriores. Pero es que además, a medida que eso avanza, añadido el tema del coronavirus y añadido el tema de riesgos como geopolíticos como el conflicto de Irán, nos damos cuenta que cuanto el mundo más sobrecalienta, más miedo surge en el escenario internacional, más se refugia el dinero en la moneda estrella, la moneda que sigue siendo la moneda mundial desde la Segunda Guerra Mundial, desde el Tratado Bretton Woods, que es el dólar. El mundo dolarizado, la reina de todas las divisas, el dólar, aquella en la que más reservas mantienen los bancos centrales a nivel global desde décadas enteras. Más del 60% de las reservas del mundo se mantienen en dólares, pese a que China, Rusia llevan ya 10 años comprando oro a mansalva para tratar de preparar sus arcas de los bancos centrales de China y de Rusia ante un reseteo monetario. Sin embargo, ahí seguimos y por eso, cuanto más aumenta el riesgo, más sube el valor del dólar porque más se refugia el dinero en la economía número uno. El mayor PIB del mundo, el mayor GDP del mundo es Estados Unidos, la primera economía del mundo. Y la que actualmente, de manera creíble o no, sigue presentando los mejores datos. La menor tasa de paro, el mejor crecimiento económico, así que entraremos ahí. Globalistas contra nacionalistas, unas palabras polémicas de un autor polémico en un medio de comunicación polémico también, ¿vale? Y entre otras cosas porque, adivinad que aparece una advertencia dentro de la propia página web alegando que la opinión de este autor no tiene por qué reflejar la opinión de el medio, la página web donde se publica. Ha desaparecido el peligro real y es aquí donde entramos en el coronavirus y donde sacamos datos. Si ha desaparecido el peligro real y efectivamente las bolsas se están recuperando porque no era para tanto, ¿por qué hay una alerta activada de fondo y por qué diferentes estados están tomando medidas extremas contra esto? Es una simple gripe, sin embargo se cierran fronteras, es una simple gripe, sin embargo se advierten alertas nacionales por parte de algunos estados ante lo que podría ocurrir. La propia OMS ha advertido que quizá los contagios fuera de China sean la punta del iceberg de algo que esté por llegar. Hoy mismo incluso, y de lo cual no saco artículos, podéis googlearlo, veréis que se ha publicado algo, dice en concreto que el periodo de incubación podría incluso ser más allá de esos 14 días que nos dijeron inicialmente, de 5 a 14 días, podría llegar a ser incluso hasta de 24 días, lo cual quiere decir que desde el día 24 de enero, que es cuando se clausura, o 28 de enero, cuando se clausura la ciudad de Wuhan, hasta entonces mucha gente ha entrado y salido, y esa gente hasta pasados 24 días no manifestará síntomas, sin embargo podrá estar en contacto con otros tantos y contagiar este tipo de virus que de momento no parecen ser muy convincentes a la hora de explicar lo que es. Índice báltico se hunde. El índice báltico, que decía es una referencia para medir la actividad y los precios del comercio marítimo, podemos ver que se hunde porque realmente refleja que no hay una recuperación de la actividad del comercio marítimo y por lo tanto se de sobra que esos riesgos globales y esa paralización y congelación de la actividad industrial en China no se está recuperando por mucho que las bolsas suban, amigos. Así que atentos, no os dejéis engañar por el espejismo bursátil. ¿Ya no hay riesgos? Pues entonces mira el Bitcoin. ¿Por qué? Uno de los activos más anarquistas y más reserva que existen en los mercados, esos anarcocapitalistas que confían en el Bitcoin siguen comprando Bitcoin si la bolsa está subiendo y el riesgo ha desaparecido. Porque las manos que están tras el Bitcoin, seríamos ingenuos si pensásemos que son gente como tú o como yo. Probablemente también, como ya se reveló en su momento, del Bitcoin y del blockchain se beneficiaron entidades financieras también que participaron en él y gente con grandes fortunas. Por lo tanto hay que vigilarlo, porque realmente si el Bitcoin sigue subiendo y va rumbo hacia los $12.000 por Bitcoin, si va rumbo a esas cifras es porque hay un riesgo latente, implícito y de fondo en los mercados financieros que no están descontando las bolsas. ¿Y por qué no? Porque Wall Street, amigos, Frankfurt, los índices más grandes del mundo, lo he dicho 1000 veces, están artificialmente subidos y porque son un show mediático. Estáis comprando acciones de compañías que son sencillamente un show televisivo. Amazon, Netflix, Tesla, todo este tipo de compañías son básicamente la publicidad que se va mostrando. ¿Tienen valor real esas compañías? ¿Hay un valor intrínseco en sus acciones?
Bueno, eso está por probar, pero realmente lo que sabemos es que cuanto más ruido mediático hacen, más de moda se ponen, más suben en bolsa. Acordaros de la crisis de las .com y de cómo compañías sin ningún valor intrínseco seguían subiendo año tras año tras año. Y a los especuladores lo único que nos interesa es que eso suba, pero realmente no somos tontos y sabemos distinguir los caprichos del mercado, como decía el autor del libro El inversor inteligente, Benjamin Graham, ¿vale? La energía no se recupera, tampoco el mercado de la energía se recupera, por lo tanto, si el coronavirus provoca una caída del mercado de la energía y del petróleo, ¿por qué razón el hecho de que las bolsas se recuperen y parezca que el miedo a este virus ha desaparecido no hace que se recupere el precio de la energía y del transporte? ¿Por qué las compañías aéreas que han suspendido sus vuelos hacia China no lo restituyen si no hay ningún tipo de riesgo? El mercado de la energía no está respondiendo, el mercado de la energía no muestra que realmente haya desaparecido ningún riesgo. ¿Han filtrado los datos reales del coronavirus? Y es aquí cuando mostramos que Taiwan News mostró por unos segundos los datos de una compañía estadística china que venía a reflejar números terroríficos que no tenían nada que ver con las cifras reales. ¿Y por qué no? Zero Hedge se hizo eco de esto el miércoles pasado y el propio viernes RT Actualidad también republicó o hizo eco de la noticia que había hecho eco Zero Hedge. Así que, por supuesto, Brújula de Mercado tiene que comentar, este blog, al fin y al cabo, que realizo en vídeo, tiene que comentar esas noticias que realmente no llegan a la televisión. Sin embargo, gracias a Internet están en todas partes ahora mismo. Gráficos y niveles de mercado. Cerramos ya el vídeo sencillamente con cómo están las bolsas y de qué nos fiamos y de qué no. Con índices clave como el Russell 2000 que os vengo hablando desde hace semanas y que creo que será realmente una brújula clave, nunca mejor dicho, para seguir el mercado de la renta variable en Estados Unidos. Macros de Alemania. Vamos al tema y podemos ver aquí realmente que Alemania tiene como 1, 2, 3, 4, 5, quinto país al que más vende. 2018, más de 96.000 millones de dólares, es decir, 96 billones de dólares de comercio a Reino Unido. Se va de la zona euro, se borra de la zona euro y del club. Entonces, ¿qué va a pasar con Alemania? Esa es la pregunta clave que muchos quieren. Y si además os fijáis en las exportaciones, vais a poder ver cómo realmente hay un decrecimiento de las exportaciones alemanas. No solo eso, el balance comercial, que lo tenéis ahí abajo, es el gráfico de la izquierda, Trade Balance, me está mostrando que evidentemente hay un decrecimiento en la actividad del balance comercial de Alemania, que Alemania, a diferencia de Reino Unido, como he dicho, que es una economía netamente importadora, que es un cliente, compra más de lo que vende al mundo, a Alemania le pasa lo contrario. Alemania es una economía exportadora, está orientada de puertas hacia afuera y necesita vender para mantener su ritmo económico. Y Alemania, por lo tanto, es muy sensible a las exportaciones. Por lo tanto, si el balance comercial de Alemania va disminuyendo es porque Alemania se encuentra en graves apuros. No porque lo diga yo directamente en Brújula de Mercado, sino porque incluso el Instituto IFO de Actividad Económica alemán anunció que técnicamente se acercaba a una recesión económica en Alemania confirmada. Así que voy a entrar directamente en el tema que acontece, que es que Europa será la siguiente, dicho por Donald Trump. Y cito literalmente: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este lunes durante su discurso en una reunión con los gobernadores de Estados Unidos su muy seria intención de llegar a un acuerdo comercial con la Unión Europea. Europa podría ser la siguiente, ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca en referencia a un futuro acuerdo comercial con los países del bloque casi un mes después de suscribir el pacto con Pekín. El mandatario estadounidense también sugirió durante su intervención que la Unión Europea realmente se formó para que pudiera tratarnos mal. Tienen barreras que son increíbles, ha señalado Trump, pero al mismo tiempo agregó que los países europeos ya están listos para suscribir un acuerdo. ¿Y por qué? Porque ya sabemos, y lo comentamos en este canal en Brújula de Mercados, que Juncker, el presidente de la Comisión Europea, cuando fue a Estados Unidos a reunirse con Donald Trump, le prometió, por ejemplo, que el gas licuado americano, bastante más caro que el gas bruto que compra Rusia a Europa, ese gas licuado americano sería comprado a Estados Unidos a cambio de que Estados Unidos no apretase las tuercas o cerrase el mercado automovilístico alemán, a la industria automovilística alemana a Estados Unidos. Es decir, que no pusiese aranceles sobre los Mercedes o los BMW. Así que, bueno, así están las cosas. Realmente sabemos que esto iba a ocurrir, lo he dicho, más de 150.000 millones de déficit comercial que tiene Estados Unidos con la Unión Europea, el segundo mayor bloque después de China, y por eso, amigos, nos van a apretar las tuercas en Europa por parte de Estados Unidos, y era previsible. Hacia el nuevo rango de 1,0950 y 1,05. Es por eso por lo que el euro se va debilitando y es por eso por lo que el dólar sube. No solo eso,
El hecho además de que Reino Unido se vaya a la zona euro, se queda más polarizada Europa. Francia y Alemania quedan directamente a los mandos de Europa. No os olvidéis que el euro es eso, el euro es el franco y el marco es prácticamente la mitad de lo que significa la riqueza de Europa entre Francia y Alemania. Y por lo tanto, los que cortan aquí el bacalao, como se suele decir, los que dirigen esta película son Francia y Alemania. Y van en confrontación absoluta, porque Francia ha propuesto ya una serie de medidas de estímulo de gasto público, de gastar billetes, de gastar dinero, mientras que Alemania sigue, como lo ha hecho siempre, tirando de la oreja a todos diciendo que la austeridad nos conducirá al crecimiento económico, cosa que no ha funcionado y cosa que, por ejemplo, no es lo que ha aplicado los Estados Unidos de América, que de finanzas saben bastante y Donald Trump de esto también controla. Por cierto, vuelvo para atrás porque a lo mejor no se aprecia, pero aquí están los niveles clave. Vamos a ver incluso si puedo dibujar de qué estamos hablando. Fijaos que esto es un rango de 1,15 y 1,05 formado desde el año 2015, en el cual el precio se quedó encerrado durante bastante tiempo, ¿lo veis? Finalmente, en el año 2017 consiguió sobrepasar la zona del 1,15 aquí, y a partir de ahí empezó a lateralizar. Hizo una figura bastante bajista, que en análisis técnico se conoce como hombro, cabeza, hombro, y que de cumplirse proyectaría toda esta longitud hacia abajo. ¿Vale? Indudablemente llega a 1,05 o quizá incluso a la paridad, que son estos objetivos. Lo que ocurre es que han tardado bastante en ir rompiéndolo y de hecho lo van lateralizando. Si os fijáis, cumple casi una pasarela descendente la cotización del euro contra el dólar. Y en todo ese rango, ya sabéis muchos de los que habéis seguido mi operativa durante los últimos años, los últimos 4 años que he ido publicándola, generalmente en los rangos de precio que detecto suelo marcar zonas de pivotación del precio al 50% y por eso el 1,09 era un nivel de precio que estaba vaticinado y que comenté antes de que se produjese el primer toque, ¿vale? Allá por principios de 2019 lo comenté como nivel interesante, ¿vale? Así que ahora va a ser lo mismo, 1,0950. Mientras el precio se estabilice por encima de 1,0950 seguirá lateralizando. Pero si el euro dólar cierra sesiones de mercado por debajo del 1,0950 y tenemos una ruptura clara de esos niveles, cualquier intento de volver a subir a 1,0950 meterá más ventas al mercado contra el euro a favor del dólar y finalmente conducirá casi de manera irreversible al 1,05 la cotización del euro dólar, que vendrá a reflejar un euro débil frente a un dólar que sigue absorbiendo toda la confianza del público inversor extranjero. Es decir, los mercados mundiales empezarán a reflejarse o a resguardarse en el dólar y abandonar depósitos de euro, que dicho de otro modo es hasta lógico porque Europa, no os olvidéis amigos, en los bonos sigue pagando tasa de interés negativa, mientras que Estados Unidos te sigue ofreciendo tasas de interés atractivas en los bonos. Si tengo que prestar dinero como extranjero a gobierno europeo o a gobierno americano, prefiero prestarlo al americano, que al menos me paga algo más de rendimiento que el europeo y encima va mejor de números y de cuentas, ¿verdad? Más claro imposible. Globalistas contra nacionalistas, ese polémico artículo donde ya ponían, sacado de Sputnik News, autor Alfredo Jalife Rame, y con el disclaimer o la advertencia que pone: la opinión del autor no coincide necesariamente con la de Sputnik. Vamos al tema porque el tío le da bastante duro a este artículo. El fallido montaje institucional de impeachment contra Trump, tramado por el grupo adicto a George Soros del Partido Demócrata, que sufrió su peor semana, sumada con el debate de fraude cibernético de Iowa, se centró desde el punto de vista geopolítico en exorcizar a Rusia. La lucha a muerte de los globalistas de George Soros y sus aliados en el Partido Demócrata, que controla el nacionalismo económico, contra el nacionalismo económico de Trump y el Partido Republicano, que exhibió una asombrosa compactación con la excepción de la deserción del mormón Mitt Romney. La misma fauna de Soros pretende controlar el alma del Partido Demócrata y ahora ha sido expuesta por su participación en el fraude electoral de Iowa, con el fin de impedir el ascenso del socialista demócrata Bernie Sanders, de inflar y exageradamente la candidatura del alcalde Pete Buttigieg, quien fue espía militar del Pentágono en Afganistán, la empresa cibernética Shadow INC, que manipuló su aplicación digital para diluir el triunfo de Bernie Sanders en Iowa, pertenece a Acronium, brazo armado electoral de la Super Pracronium, a lo que Soros donó 2,6 millones de dólares mediante el National Democratic Redistrict Committee, NDCR, que preside el ex procurador Eric Holder con Obama.
La principal víctima del impeachment fue el ex vicepresidente Joe Biden, mancillado por las tentativas mafiosas de su hijo Hunter con la gasera ucraniana Burisma y una empresa china. ¿Pueden los hackers rusos provocar un apagón en Estados Unidos? La historia rusófoba fue exhibida por la congresista texana Sheila Jackson Lee, quien echó la culpa de la catástrofe del conteo electoral de Iowa a los hackers rusos, por lo que exigió que el mancillado FBI investigase el caso. Trump ha pasado una vigorosa contraofensiva con su mayor nivel de aceptación desde que llegó a la Casa Blanca. Con la derrota del impeachment propinada a los demócratas, desechó por enésima ocasión las falsas imputaciones de que Rusia influyó en las elecciones de 2016 en contra de la vencida Hillary Clinton. Después de su absolución en el Senado, Trump fustigó que primero fue lo de Rusia, Rusia fue todo una mierda. Y claro, por eso, para ver realmente qué declaraciones hizo Trump diciendo que fue toda una mierda, hemos sacado un recorte de Business Insider, de ese blog financiero, donde nos pone aquí: Trump calling the Russian investigation bullshit in rambling White House equitable speech. Por tanto, Trump llama a la investigación rusa mierda, bullshit, una auténtica mierda, tonterías, ¿vale? Mamarrachadas. Y eso era un artículo del Business Insider donde desplegaba un poco las palabras de Trump con respecto a la investigación rusa. También lo llamó caza de brujas, etcétera, etcétera. Pero, claro, a medida que le van echando cubos de acusaciones encima y va saliendo intacto de ellas, pues más o menos se reafirma o se siente mucho más confiado en demostrar que todo lo que había contra él realmente era una especie de trama o de conspiración por parte de medios de comunicación. Por eso la portada, vamos a verla, la portada que os he traído hoy era esa. Era Trump rodeado por pistolas de medios de comunicación apuntándole, de los más media, ¿vale? Volviendo al tema y avanzando un poco más, fíjate que continúa. El influyente político británico Nigel Farage expuso los paralelismos entre el Brexit y la absolución de Trump. Es el mismo juego, dijo Nigel Farage, que por cierto lo hemos citado en algún otro reporte. Este señor fue expulsado del Parlamento Europeo, este señor no tiene pelos en la lengua. Más allá de que ambos casos expusieron la derrota de los globalistas y el ascenso del nacionalismo económico a los dos lados del Atlántico Norte, y en sustitución del fracasado neoliberalismo propio de Thatcher y de Reagan, Nigel Farage comentó en la radio LBC que existió un completo rechazo de gran parte del establishment para aceptar los resultados del referéndum en el Reino Unido y la elección presidencial de Estados Unidos. Dicho de otro modo en cristiano, el establishment, el New Order o el sistema no aceptó el referéndum o el resultado del referéndum sobre Brexit, no lo aceptó, por eso todos los medios de comunicación atacaron el tema Brexit con mentiras. De ahí el vídeo que publicamos la semana pasada recapitulando qué clase de mentiras y de infamias utilizaron sobre el tema del Brexit. Pero es que además también nos hablaban de la elección presidencial de Estados Unidos, como que se burlaban, se mofaban de Trump, no se le prestó apoyo, los medios de comunicación le criticaron y sin embargo la gente le votó. Pat Buchanan, de 81 años, ex asistente y ex consultor especial de Nixon, Ford y Reagan, y estandarte del paleoconservadurismo republicano, comenta dramáticamente: el golpe fallió de un establishment desfalleciente. Durante 4 años, elementos del establishment liberal y en los medios del Deep State y de las principales instituciones buscaron destruir a Trump. Primero tuvieron como objetivo calumniarlo y prevenir su elección, y luego anular por haber sido orquestado por el Kremlin, y luego defenestrarlo y quitarlo del cargo, y luego bloquearlo de volver a competir en las elecciones. El daño que infligieron a las instituciones de Estados Unidos es serio. Mucho peor, los medios amarillistas han sufrido no solo los ataques de Trump, sino de su propia cobertura y comentarios sesgados y fanáticos. Trump les acusó directamente de fake news. Durante las declaraciones o comparecencias que hacía, señalaba a aquellos diciendo: es basura lo que editáis, no es ciertas las noticias que publicáis, es fake news y no voy a contestar a vuestras preguntas. En forma significativa y coincidente, el mismo día de la absolución de Trump, el Ministerio de Exteriores de Rusia, en conmemoración al 75 aniversario de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, desarchivó una serie de valiosos documentos sobre la Conferencia de Yalta, Crimea, 1945, donde se reunieron Stalin, presidente Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill para supuestamente repartirse el mundo en esferas de influencia. Putin no tiene inconveniente en que se publiquen sus conversaciones con Trump. Los legisladores rusos apoyan la idea subyacente de realizar una segunda cumbre de Yalta que creó la arquitectura que resolvió todos los temas por más de 70 años, a juicio de
Bezhan Bolodoy, portavoz de la Duma rusa, el Parlamento ruso. Entonces, de algún modo lo que propone es que una nueva conferencia de Yalta entre Rusia, Estados Unidos, quizá China, podría, porque son los pesos pesados del orden mundial, podría establecer los principios por los cuales se gobierna el mundo en las próximas décadas. Y curioso porque además la foto que os publicaba, el chiste de abajo, es el impeachment, es una guillotina que se ha roto y que Trump ha sobrevivido a ese corte de guillotina que le hacían, ¿vale? Vamos con el tema del coronavirus y vamos a comentar. ¿Ha desaparecido el peligro real? Pues bueno, he cogido 3 titulares, buscar más, simplemente que demuestran, son noticias de ahora, de hoy, que demuestran realmente que esto pues parece que no decrece, ¿vale? El que lo vea así y el que crea que el mercado sube y que no hay ningún riesgo es un poco ingenuo. El jefe de la OMS advierte que los casos conocidos de coronavirus fuera de China podrían ser la punta del iceberg. La propagación del coronavirus en el mundo puede acelerarse, indicó el director de la organización Tedros Adhanom Ghebreyesus. La OMS advierte que la emergencia por el coronavirus representa una amenaza muy grave para el mundo. El número total de muertes por el brote del nuevo virus se elevó a 1.018 este lunes. Los pacientes infectados en todo el mundo ya son más de 43.000. ¿Os acordáis la función que sacamos durante la semana pasada, donde establecíamos cuál sería el crecimiento exponencial de este virus según los datos de incubación que presentaba la OMS? Coronavirus. Reino Unido declara una amenaza grave e inminente para la salud pública. La declaración sanitaria se produce tras confirmarse el 4.º caso de contagio por el coronavirus chino dentro del territorio del Reino Unido. Vale, entonces cuando esto lo están haciendo gobiernos, cerrando espacios aéreos, suspendiendo el transporte, líneas aéreas anulan los billetes o los vuelos en esa zona, y el propio gobierno chino pone en cuarentena ciudades y millones de personas, no debe ser una gripe, pienso yo, ¿no? No sé qué piensas tú. Y vamos a números y a datos reales. El índice báltico se hunde y no se recupera. Así que, ¿dónde está la desaparición del riesgo por ese coronavirus cuando el propio índice báltico, que se desplomó con la aparición del coronavirus, no se recupera? Si realmente esto fuese una recuperación, habría descontado ya las expectativas de un aumento de los flujos comerciales o de un aumento del tránsito y de los transportes, cosa que no se prevé. El índice báltico de referencia benchmark de los costes de transporte marítimo, que rastrea las tarifas de flete de los buques de carga más grandes del mundo, se hundió a nivel más bajo desde marzo de 2016 a principios de febrero debido al desplome de la demanda de buques y al cese de actividad chino por la crisis del coronavirus. Si este índice no está reflejando cambios en el precio, significa que no hay en el fondo, no hay detrás de la pantalla información relevante que nos haga pensar que esto está controlado, ¿vale? El mercado lo descuenta todo, la información que los poderosos tienen queda reflejada en los precios de los grandes mercados. No lo olvides, esa es una lección que todo operador de bolsa sabe, ¿vale? Si no hay riesgos ya, ¿por qué sigue subiendo el Bitcoin? El Bitcoin, la moneda mundial, el refugio para los anarcocapitalistas, sigue subiendo hacia los 12.000 puntos, es el rumbo que veo que tiene de objetivos este Bitcoin, ¿vale? La moneda mundial rumbo a 12.000 dólares por Bitcoin. Imparable, ¿vale? Si hubiese desaparecido el riesgo, el impulso que subió al Bitcoin fue esta crisis, se estaría desinflando ahora mismo porque las expectativas de que este problema se hubiese resuelto habrían quedado reflejadas por aquellos que mueven millones y sin embargo no está ocurriendo, ¿vale? Así que sospecha, amigo. La energía se desploma, bien. El petróleo se desplomó también por la suspensión de transportes en relación a la crisis del coronavirus. Sin embargo, aunque las bolsas se recuperan de los niveles anteriores falsamente rescatadas por parte de manos grandes, es un truco de magia, amigos, porque si os fijáis, la energía no se recupera. De hecho, el gráfico de la semana pasada está aquí y esta semana no se recupera. Estamos prácticamente igual que la semana pasada en los mercados de energía. Mala señal porque entonces quiere decir que el trasfondo de todo esto no está cambiando, ¿vale? Por mucho que la bolsa suba. Y vamos con el tema delicado, el tema que levantan pollas. Actualidadrt.com pone: ¿ha filtrado una compañía china los datos reales sobre las muertes por el coronavirus? La compañía china Tencent habría filtrado por accidente las cifras reales sobre las víctimas mortales y los contagios por el coronavirus, sospecha el diario Taiwan News. El rotativo chino destaca que los números del pasado 1 de febrero eran astronómicamente más altos que las estadísticas oficiales. 154.000 infectados, 1 de febrero, no ahora. 1 de febrero, 154.023 infectados, 10 veces más que la cifra oficial. 24.589 muertos, 80 veces más que la cifra oficial.
79.808 casos sospechosos, el cuádruple de la cifra oficial. Mientras que los 269 curados eran un número levemente inferior. Tenemos el pantallazo de lo que publicó entonces Tencent a través de, y lo que ha sacado Taiwan News, esa captura de pantalla de una pantalla que parecería mostrar las cifras reales, que es la que tenéis aquí abajo. Nos hemos ido. Es la que tenéis aquí abajo. Es esta. Y que vendría a ser pues el número de infectados, número de defunciones, casi 25.000, número de curados 269 y número de posibles infectados 80.000 prácticamente, ¿vale? Así que dice, el rotativo chino, bueno, dice, error o filtración. Al día siguiente, Tencent actualizó esa tabla con datos oficiales. En la segunda captura de pantalla tomada a las 4:03 del 2 de febrero se veían 14.446 infectados, día 1 de febrero, 19.544 casos sospechosos y 351 curados frente a 304 muertos. Taiwan News destaca que estos hechos generaron especulaciones sobre la posibilidad de que Tencent posea dos conjuntos de datos, uno real y otro procesado o cocinado. Ciertas personas opinarían que la información interna emergió debido a algún error técnico y otras creen que serían filtraciones de algún empleado interesado en revelar la verdad de los datos que se estaban presentando. ¿Y qué queréis que os diga? Cuando vemos este tipo de datos que son mucho más espeluznantes y tenemos en cuenta las medidas que se han tomado de poner en cuarentena ciudades enteras y suspender el transporte público y el tráfico, que sabemos que la policía en Wuhan hace patrullas o patrulla desde drones y con altavoces, pues eso no creo que sean medidas que se tomen con una gripe que tiene una mortalidad inferior a la gripe estacional normal y corriente, sino más bien suenan a medidas que toman porque están acojonados con algo mucho más gordo, ¿vale? Tú no cierras ciudades enteras y suspendes el transporte y además eliminas el tráfico aéreo con esas ciudades si es solo una gripe de baja mortalidad. Es algo bastante más gordo lo que debería haber de fondo. Así que cuando sale este tipo de datos, esta filtración o lo que quiera que sea que Taiwan News especula, pues resulta da bastante juego a que mucha gente especule también con esa misma idea, ¿vale? Cambio y finalizamos ya el reporte con estrategias semanales, gráficos y vamos a ver un poco por dónde van los temas, ¿vale? Ya sabes, suscríbete al canal para que te ponga al día de la bolsa. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo, consulta con tu asesor financiero antes de invertir y confía únicamente en personal cualificado que pueda demostrar titulación acreditativa para hablar de bolsa. El calendario olvidarlo porque no lo he actualizado, ¿vale? Renta variable, vamos con el SP500, fijaros cómo los niveles marcados hace 3 semanas publicamos que se movía el SP en rangos de 50 puntos y que por lo tanto cada 25 puntos hacía pausas y están ahí, simétricas, ¿vale? Muy bien marcadas. Entonces ha aparecido la crisis del coronavirus, se desplomó todo. Fijaos cómo la bolsa ha recuperado. Y habéis visto ya, vosotros sabéis la verdad, que el mercado de energía o el índice báltico, incluso el mercado de metales, no ha reflejado esa recuperación. Pero la bolsa sí, milagrosamente se ha recuperado y ataca máximos y rompe el SP nuevos máximos. El SP es el índice más viciado, más inflado de todos. Pero, ojo, atrévete a ir en contra de él, porque tienen máquinas de billetes de la Reserva Federal para mantener esto por siempre arriba, ¿vale? O al menos eso demuestra en los últimos años. Bien, ¿qué pasa? Ha roto máximos, pero fijaos cómo rectifica, es como un perro obedeciendo al amo, rectifica esos niveles y esos rangos de 50 puntos vuelven a canalizarse, vuelven a paralizarse. Vemos cómo el entraventa, esa vela roja que tenéis en el gráfico, aparece precisamente cuando se alcanzan casualmente los niveles que estaban marcados de hace 3 semanas. ¿Veis esta línea, este techo, esos 3.360 puntos y por encima? Pues fijaos, 3.360 puntos y vuelta para abajo, ¿vale? Entonces hay que vigilar esto porque lo más probable es que se lateralice esto. Y sobre todo porque no descartamos que estemos viendo un espejismo en las bolsas y que los índices reflejen la realidad en cuanto algún otro dato empiece a verificar que las cosas no están resueltas del todo y que ese cisne negro no ha desaparecido. La bolsa china, el Shanghai Composite, Shanghai Stock Exchange, ¿vale? Lo tenéis aquí, fijaros también como este rango que también lo dibujamos cuando empezó la guerra comercial hace ya un par de años. Dibujamos este rango con ese nivel de los 3.000 puntos. Lo llegó a superar, hizo techo en 3.000 puntos, lo perdió con un gap. Hizo techo otra vez en 3.000 puntos, cayó por debajo de eso. Y fijaos como los mínimos que se registraban en 2016
son justo los mínimos que ha respetado la caída que ha habido con el coronavirus y su recuperación. Está por ver que esto consiga superar los 3.000 puntos en la bolsa china, cosa que no creo que ocurra, y nos quedará mucho por ver. En todo caso, habría que conformarse o darse con un canto en los dientes, como quien dice, si vemos que se sostienen en los 2.650 puntos la bolsa china, ¿vale? Eso sería sin duda una buena noticia. Pero para averiguar realmente lo que ocurre en la renta variable en las bolsas, ¿por qué no miramos, como ya lo he dicho más una vez, el Russell 2000, que no está adulterado y que no está sobreinflado? Del Russell 2000 nadie se ocupa, del SP500 sí porque son las grandes estrellas, pero el Russell 2000 son miles de compañías pequeñas y medianas americanas que se enfrentan a la realidad. El coronavirus los hizo retroceder sin haber alcanzado sus máximos de 1.760 puntos, los hizo retroceder a 1.614 puntos, aguantaron los 1.600 puntos zona que tenemos de soporte en Russell 2000 y rebotaron al alza, sin embargo con menos optimismo que el SP500. De nuevo, el Russell 2000 demuestra ser mucho más realista y mucho más coherente que la bolsa de Wall Street de Nueva York de ese SP500, ¿vale? Por lo tanto, vigiladlo, porque los 1.740 puntos es el techo o el tope que el Russell 2000 nos está diciendo que tiene por delante y en él confiamos más que en otros índices sobrevalorados, ¿vale? De nuevo el DAX ataca a máximos, no los rompe en este caso, el SP500 sí lo ha hecho, pero Alemania no lo ha hecho porque Alemania no es Wall Street y no está en la misma situación. Así que la debida del euro que hemos comentado antes, etcétera. De nuevo que oportunidades de venta en esos 13.600 puntos del DAX, si es que realmente esto se da la vuelta, ¿vale? Hemos visto que prácticamente han recogido toda la venta que se produjo durante la semana pasada, pero de nuevo, ¿es un espejismo? ¿Confiaríamos en esa subida? Yo desde luego a día de hoy no confío en el rebote alcista que se está produciendo y el tiempo dirá si tengo razón o no en lo que estoy diciendo. La semana que viene veremos realmente por dónde va el panorama, ¿vale? Pero es un poco por donde están las cosas ahora mismo. Nos hemos perdido por aquí. IBEX 35. Foto divertida, ¿vale? Tenemos aquí el IBEX 35. ¿Qué demonios ha hecho el IBEX 35? El IBEX 35 ha superado los 9.500 puntos, los 9.600 puntos y se va de cabeza a los 10.000 puntos. Entonces, ¿esto qué pasa? El IBEX 35 generalmente va de vagoneta, hace lo que haga el mercado europeo, en este caso el DAX, hace lo que haga la bolsa de Estados Unidos, que es lo que hace el DAX, lo que hace la bolsa de Estados Unidos. Si sube Wall Street, sube el DAX. Que no tira Wall Street, el DAX deja de comprar, ¿vale? Pero en este caso el IBEX es que se aventura, se deja llevar por toda la locura y rompe máximos que no han roto el resto. O sea, proporcionalmente hablando, la euforia de España ha sido mucho mayor que el resto de bolsas a nivel global, a excepción de Wall Street. Fijaos que realmente va rumbo a 10.000 puntos, ha recuperado a lo tonto un sprint desde 9.300 prácticamente a casi 10.000, o sea, nos ha sacado de 300 a 800, ¿vale? Nos está sacando de 300 a 800, 500 puntos para arriba, 600 puntos para arriba, así como quien no quiere la cosa, y se va a 10.000, o sea que nos va a sacar prácticamente 700 puntos al alza. Entonces, todo parece indicar que está súper drogado, súper ciclado el mercado español y por lo tanto, cuidado en los 10.000 puntos porque las probabilidades de que le llegue una venta masiva en 10.000 puntos son muy altas, ¿vale? ¿Qué más? Materia prima. La energía se desploma, lo hemos comentado antes de este gráfico. Vemos que lateraliza, que en realidad no se recupera la energía. Y el oro, amigos, sigue en sus 13, sigue en torno a los 1.600, 1.580. Por ahí está rondando. No abandona la zona. Ya sabéis que el retroceso sería 1.565. Más allá de eso, incluso los 1.500 redondos. Como zonas de compra de oro. Pero de momento sigue atacando. Y si sigue atacando es que no ha desaparecido los riesgos de ese Black Sound, de ese cisne negro que ha aparecido este año, ¿vale? Eso es todo, espero que te haya gustado el reporte de mercado esta semana. No te olvides de suscribirte si no lo estás y compártelo con tus amistades para que se enteren de cómo está el mundo. Nos vemos, cuidaos, chao.